Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cuáles serían los puntos clave en la tromboprofilaxis, siempre desde el punto de vista de la atención primaria, en la época en la que desgraciadamente nos ha tocado vivir, en la era de la COVID-19. Me llamo Juan Peiró, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud Ponent en Mallorca y voy a ser el moderador de esta reunión. Daros las gracias a todos los que estáis conectados en estos momentos a través de vuestros dispositivos electrónicos. Agradecer a Sanofi la financiación no condicionada de la webinar y a todo su equipo técnico, sin el cual no hubiera sido posible la celebración de esta actividad. La duración prevista es de 1 hora y la hemos organizado de la siguiente manera. Tras una breve introducción que haré para ponernos en contexto, los ponentes pasarán a presentar sus escenarios clínicos, con una duración aproximada de 15 minutos cada uno. Son casos clínicos reales y que reflejan la realidad que vivimos a diario en nuestras consultas de atención primaria. Al final habrá un turno de preguntas. Durante la presentación de los casos lanzaremos preguntas a la audiencia para que sea una sesión interactiva, dinámica y participativa, eminentemente práctica, que pueda generar dudas en los asistentes y que pueda dar pie a una interesante tertulia en la parte final del programa. Desde estos momentos podéis ir remitiendo vuestras preguntas, dudas o sugerencias que intentaremos resolver, como hemos dicho, en la parte final. A modo de introducción, hablar en primer lugar y de una forma muy breve sobre el impacto que la COVID-19 está teniendo entre nosotros. El nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, con menos de 1 año de vida y con una contagiosidad elevada, se ha extendido ya prácticamente por casi todo el planeta. Fijaos en el mapa, esta imagen es de primeros de semana. El número total de casos a nivel mundial supera ya los 33 millones, con casi 1 millón de personas fallecidas. El número de casos confirmados en Europa supera los 5 millones y en España más de 700.000. 188 países afectados de momento. Somos el país europeo con el mayor número de casos confirmados, con el mayor porcentaje de profesionales sanitarios infectados. Y somos, junto a Francia, Reino Unido e Italia, uno de los países con más fallecidos por esta causa. Inmersos en una crisis económica y sanitaria sin precedentes. Profesionales sanitarios desbordados a los que todavía no les ha dado tiempo a recuperarse de la primera ola de contagios, agotados física y psicológicamente, y que ya están inmersos en una segunda ola, que se esperaba para otoño pero que se adelantó al verano, con una sobrecarga laboral excesiva. Situación que además no se prevé que mejore en los próximos meses con la llegada de la gripe. ¿Existe una asociación entre la COVID-19 y el incremento de la ETEV, enfermedad tromboembólica venosa? Evidentemente sí. Se ha comprobado que uno de los principales riesgos asociados a la infección por el nuevo coronavirus son las complicaciones tromboembólicas que pueden aparecer tanto en el sistema arterial como en el venoso, sobre todo en los enfermos graves. La fisiopatología de la coagulopatía en los enfermos COVID-19 es compleja. La respuesta inflamatoria exagerada del huésped a este nuevo coronavirus conduce a la proliferación de citoquinas proinflamatorias, daño endotelial masivo y manifestaciones vasculares generalizadas. Podemos decir que existe un estado de hipercoagulabilidad que predispone a la formación de trombos. Estudios realizados en la población de Wuhan, en China, mostraron ya desde el inicio una alta incidencia de ETEV de hasta el 20% de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos y que se asociaba a una elevada mortalidad. Estos hallazgos hicieron que se recomendara tromboprofilaxis farmacológica de forma sistemática en todos los pacientes COVID-19 ingresados en las UCIs, incluso en ausencia de evidencia demostrada. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones de tromboprofilaxis en los pacientes COVID-19 para los profesionales de atención primaria? ¿Cuál es la evidencia actual al respecto? Si hacemos una búsqueda bibliográfica en PubMed y ponemos como palabra clave COVID-19, aparecen cerca de 55.000 referencias bibliográficas. Si acotamos la búsqueda a COVID-trombosis, las referencias se reducen a 950. Al añadir atención primaria, obtenemos tan solo 18 resultados. Ninguno de ellos da unas recomendaciones claras y específicas para atención primaria. Quiero decir con esto que los médicos de familia hemos trabajado en el territorio de la incertidumbre, desde el principio de la pandemia y hasta el momento. Diferentes hospitales han publicado sus propios protocolos de tromboprofilaxis a nivel interno
pero ninguna gerencia de atención primaria ha dado pautas claras de actuación a sus trabajadores. Por eso hoy aquí intentaremos aclarar cuáles son estos puntos claves. Bien, sin entretenernos más, voy a dar paso al primer escenario clínico. Dar las gracias a la doctora García por aceptar la invitación para estar aquí hoy con nosotros. Os presento a la doctora Olga García Vallejo, médico de familia, trabaja en el Centro de Salud de Comillas en Madrid, es secretaria del Grupo de Trabajo de Vasculopatías de Semergen, miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular también de Semergen. Hola, Hola. Olga, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra conexión. Espero que paséis una tarde, por lo menos un ratito con nosotros, lo más agradable posible y que todos podamos aprender. Gracias, Juan, por la presentación y sobre todo a Sanofi, que nos ha permitido el poder estar aquí y el poder compartir con vosotros todas nuestras inquietudes. Cuando nosotros principalmente lo que hemos querido es que sea lo más práctico posible y para ello vamos a presentar dos casos, uno yo después de la hospitalización y Manuel que luego lo presentará antes ambulatoriamente. Como bien ha comentado Juan, el SARS, la infección, es un proceso con una respuesta inmunitaria muy alta que lo que va a provocar es una liberación de varios mediadores inflamatorios, entre ellos, como bien ha dicho, están las interleuquinas, las citoquinas, que lo que van a hacer es interactuar con las plaquetas, van a interactuar con todas las proteínas relacionadas con la coagulación y por lo tanto lo que nos van a producir es una hipercoagulabilidad y una disfunción endotelial, produciendo microtrombosis y macrotrombosis. Cuando nosotros vimos todas esas cosas dijimos, ostras, esto tiene un gran problema y de hecho los primeros datos que dieron en China, las autopsias, la gente se moría de una trombosis pulmonar, no se moría de la sepsis, de una insuficiencia respiratoria, sino que se morían de una trombosis. Entonces, para nosotros fue muy importante porque, como bien ha dicho, y luego veremos, hemos tenido montones de protocolos, pero sin embargo no hay nada claro de qué es lo que nosotros tenemos que hacer ambulatoriamente con nuestros pacientes antes cuando no están hospitalizados y después cuando salen de la hospitalización. Y para ello vamos a empezar con un caso clínico. Es un paciente de nuestra consulta, era un varón de 86 años, con una situación basal bastante buena, era independiente, vive solo, tiene un hijo común, muy buena relación, y se presentó en la consulta de urgencias el 20 de abril, que a vosotros todos os sonarán esas fechas, por un dolor en la extremidad inferior izquierda de características muy diferentes a un ataque, hacía 15 días había venido por un ataque de gota. Él presentaba en la exploración un edema con fobia, fatiga, febrícula, que le impide realizar su actividad normal asustado. Cuando hacemos el cribaje, este paciente se derivó a respiratorio al profesional que estaba en esos momentos en el centro para el control de los posibles COVID. Es un paciente con unos antecedentes personales de una hipertensión, no diabético, no tenía el colesterol alto, sí que tenía una insuficiencia renal crónica, una hiperuricemia. Estuvo intervenido de varices en varias ocasiones y el tratamiento que tenía en estos momentos era el diltiazem-retar y ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, porque tenía una vasculitis, tenía una enfermedad arterial periférica. Cuando le hicieron el triaje, mi compañera vio en la auscultación pulmonar, presentaba pequeños estetos basales, con una auscultación sin alteraciones, con una febrícula de 37,4 y un edema con fobia, los miembros izquierdos más acentuado con aumento de temperatura y dificultad en la palpación de los pulsos pedidos. Si os fijáis en la fotografía, que es verídica, tenía un poquito mal aspecto. Entonces se decidió, con muy buen criterio, derivar al hospital. Esta es la historia del ingreso hospitalario, para que os hagáis un poquito de idea. Tiene una presión alta, con un peso de 83, con una saturación 93, justo en el límite. Cuando le hacen las pruebas complementarias, como se hacen ahora mismo a todo paciente posible de COVID, en nuestro hospital por lo menos, presentaba un hemograma 3 con una anemia propia de una insuficiencia renal, los leucocitos y, como sabéis, los linfocitos un poquito bajitos y una insuficiencia renal con un filtrado glomerular de 28. Cuando le hacen los marcadores de coagulación, presenta el dímero de 17.961 y un fibrinógeno alto.
La PCR para el SARS-CoV-2 sale positiva, una IgG negativa y realizan una radiografía de tórax en la que presentaba un leve aumento de la trama broncovascular, una cardiomegalia. El electro era un electro que ya anteriormente presentaba exactamente lo mismo, no había cambios con hipertrofia ventricular en bloqueo. Y luego le realizan un ecodoppler en esa extremidad, apareciendo signos de trombosis profunda, femoral común superficial, hipoplitia con la arteria ilíaca permeable. El callado de la safena era permeable y lo que presentaba un edema de tejido celular subcutáneo. Ante estos valores le hacen un angioTAC, no detectan represiones arteriales pulmonares y principales ni segmentarios y no hay un derrame pleural ni cardíaco. Entonces queda ingresado en el hospital con una trombosis venosa por una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, extensa en un proceso activo de una infección por SARS-CoV-2. ¿Vale? Le dan el alta y se remite al domicilio con una heparina, nosaparina de 40 unidades cada 24 horas, 5 días, y se recomienda el cambio a un anticoagulante oral que es el apixaban de 2,5 cada 12 horas por su insuficiencia renal y la edad con cita para y luego le dejan con la citación para una segunda visita especializada en la unidad de trombosis. Y además se le añade colchicina para 3 meses y luego, como siempre, en el informe ponía valorará por su médico de medicina de familia. El que empezará con otro tratamiento. Mantienen el tratamiento con aspirina y diltiazem y ya nos lo mandan para casa. Entonces, ahora, para que sea un poquito más dinámico y un poco más esto, os quiero mandar a todos una pregunta con respecto al tratamiento que habéis visto que tiene al alta. ¿Vosotros qué haríais? Hay una contestación, nada que reseñar. ¿Sigo las instrucciones del tratamiento del alta hospitalaria? Bueno, voy a ponerle un anticoagulante oral desde el alta. Continuaré con heparina, dosis profilácticas durante 10 días. Y luego, otra posibilidad es continuar con heparina dosis terapéuticas hasta nuevas consultas con cirugía vascular. Bueno, ahora le dais todos a la cabeza para ver y podéis empezar a ir contestando. Mientras tanto, voy a seguir con la presentación. ¿Vale? Como bien ha comentado Juan, todos nos han ido bombardeando montones de guías y de recomendaciones de tromboprofilaxis de todos los hospitales diferentes que en muchas ocasiones a nosotros nos vienen muy bien, pero en muchas ocasiones no hay forma de valorar el alta de la tromboprofilaxis sin poder valorar principalmente cuál es verdaderamente nuestra función. Si veis, aquí hay de todos los hospitales, en la que sí que hablan del tratamiento al alta, pero nadie concreta si 7, 10 días, heparinas de bajo peso molecular, heparinas altas, que vamos a evolucionar. No solamente los hospitales, sino también las distintas sociedades. Como veis aquí, de reinicio de anticoagulación oral, que qué es lo que se haría, pero nadie en concreto nos va a decir. En uno de los artículos del SEPAR que mandó sobre profilaxis, aquí hay una reunión de todas las organizaciones, de todas las sociedades científicas, y cada uno dice una cosa diferente. Por ello, creo que sí que es importante algunos datos que nos han ofrecido de los diferentes estudios que se han ido realizando últimamente y que debemos quedarnos principalmente de la foto de un posible paciente que tiene una trombosis o microtrombosis. Datos que no solamente van a depender del propio paciente, sino de la severidad de la enfermedad, como veis aquí, el que haya estado ingresados en la UCI, el que haya tenido eventos asintomáticos anteriores de enfermedad trombótica, en la producción de trombosis pulmonar, ACVs un 5%, síndromes de coronario agudo, infartos antiguos y luego la relación del propio paciente. Sabéis que la edad mayor de 50
de 50 años, el sexo varón, todas las comorbilidades asociadas, previas enfermedades tromboembólicas, como podía ser en el caso de nuestro paciente, las inmovilizaciones, que eso es muy importante en todos nuestros pacientes ahora mismo y sobre todo en los pacientes mayores que en los confinamientos han estado inmovilizados en todas sus casas. Por lo tanto, esto nos hace una idea de lo que puede ser uno de nuestros pacientes. Con todas las evidencias científicas actual cambiantes que han ido cambiando, podríamos valorar estos pacientes en atención primaria desde 4 puntos de vista. Una valoración individual del riesgo trombótico, podemos hacer otra valoración individual del riesgo de hemorragia, valoración de la función renal, que eso es muy importante a la hora para luego, como veremos, poder ajustar la medicación y sobre todo ver la evaluación dinámica. Ahora que con todos los problemas y que ahora mismo nosotros lo hacemos vía telefónica, en la que sobre todo hay que hacer esta evaluación de la enfermedad de acuerdo a las escalas que nosotros tenemos validadas en pacientes médicos no quirúrgicos con patologías agudas, teniendo en cuenta que en la actualidad no hay ninguna valoración de riesgo en un paciente COVID. Nosotros vamos a contar con una serie de guías de escalas, como es la escala de Padua para la predicción de riesgo trombótico, como veis aquí, que estaba evaluada solamente para hospitalizados. Sin embargo, ya hay autores que han hecho la validación o están en ello y han comprobado que exactamente igual sirven para pacientes ambulatorios. Por lo tanto, es útil el poder utilizarlos. Y la otra escala es la de Improvi para el régimen, para los riesgos de hemorragia, como veis aquí. Principalmente comentar que el COVID tiene una diferencia de la claudicación intermitente hoy de la afectación de que es más trombótica que no hemorrágica. Por eso que, aunque nosotros hagamos la valoración de riesgo de hemorragia, principalmente lo que hay que hacer es ver el beneficio que nosotros obtenemos con la valoración trombótica. Entonces, bueno, os hago para que recordéis el caso clínico que nosotros estábamos ahora mismo barajando. Se trata de un paciente varón de 86 años, dada de alta por el SARS-CoV-2 con una trombosis profunda femoropóplitea. No teníamos un TEP, una trombosis pulmonar, y presenta factores de riesgo trombótico. Como hemos visto antes, hemos cogido la escala y vemos que tiene inmovilidad por confinamiento, ataque de gota previa, comorbilidades, inmovilidad asociada, antecedentes quirúrgicos, flebectomías de 1999 y 2002, no hay antecedentes familiares. Y luego tenemos una serie de factores de sangrado, que es lo que se valora, que es la edad, enfermedad renal, crónica, insuficiencia renal crónica y no hemorragias previas. Requiere aspirina para el tratamiento y ha recibido tratamiento. Comenzó con un tratamiento en el hospital de enoxaparina de 80 miligramos cada 12 horas y luego acordaros que después del ingreso al alta le dieron una dosis profilácticas con cambio directo anticoagulantes orales. Y ahora, como me imagino que ya os habéis acordado del caso, vamos a ver cuáles son las contestaciones que habéis dado a qué es lo que vamos a hacer después del alta. ¿Se pueden ver las contestaciones? Me han mandado las contestaciones ¿las veis en la pantalla? Si no se ven, os las digo yo, que me las acaban de pasar. No, vale. La mayoría, un 54%, opta por la última opción, continuar con heparina dosis terapéuticas hasta nuevas consultas con los cirujanos vasculares. Perfecto, y un 22,5%, una cuarta parte dice que anticoagulantes oral desde el alta. Perfecto, bueno, pues ahora lo vamos a poder discutir y espero que surjan muchísimas más preguntas durante la exposición. Entonces,
Entonces resulta que le llamamos por teléfono una de las veces y bueno, el paciente sigue bien, sigue con su tratamiento y como al mes del tratamiento le habían citado en la unidad de trombosis. Y este es el informe. El paciente continúa con una inflamación de miembros inferiores y el edema con fobia, calor y pulsos conservados. Con la evolución clínica persiste con mucha clínica todavía, no usa las medias de tratamiento por su trombosis y entonces ahí insiste el vascular en que se tiene que poner las medias. Retiran la aspirina con riesgo de sangrado y se reitera el beneficio de la recomendación del uso de las medias. Yo este informe lo veo cuando al poco tiempo, al mes, acude de urgencias a nuestra consulta con la unidad refiriendo empeoramiento del objetivo de los miembros inferiores. Y entonces, como nosotros tenemos en nuestro centro un ecógrafo, se le hace para la orientación diagnóstica, se le hace una ecografía y se detecta que tiene un trombo continuo en la vena femoral común y la vena popliteal residual. Como bien os he comentado antes, lo importante de nuestra atención primaria es hacer una valoración del paciente, del riesgo trombótico y hemorrágico, y lo que se solicita además es una analítica para poder valorar todos los factores trombóticos, ver su evolución y la función renal, corroborándose en este caso el proceso trombótico en las pruebas analíticas. Como veis ahí, el dímero todavía seguía alto, no tan alto como al principio, con un fibrinógeno también elevado, con un filtrado glomerular de 28 y una linfopenia. Sale ya el SARS-CoV-2 negativo y el IgG positivo. Por lo tanto, en estos momentos tenemos un paciente con una trombosis profunda, con muy alto riesgo, y entonces lo que hicimos es cambiar el tratamiento. Retiramos el anticoagulante oral y pusimos heparina a dosis terapéuticas con enoxaparina a 24 horas. Y esperábamos la interconsulta de la cirugía vascular para revisión del proceso. Ya lo volvimos a citar en un mes. El comentaros esto que es el esquema de las dosis terapéuticas, el por qué utilizamos 80 unidades de enoxaparina, explicaros que aquí el filtrado glomerular estaba en 28, estaba entre 15 y 30. Entonces, cuando tenemos un filtrado glomerular, vamos a utilizar una enoxaparina de 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Más o menos pesaba 84 kilos, así que lo dejé con enoxaparina de 80 miligramos diaria. Y entonces, esto fue al cabo de 2 meses, un mes o 2 meses, el seguimiento por el cirujano vascular, entonces que acude a la revisión, refiriendo gran mejoría de su sintomatología desde el cambio de la anticoagulación por la heparina de bajo peso molecular. En la exploración física había una mejoría de los edemas en miembros inferiores y en el ecodoppler seguía la oclusión trombótica iliofemoral izquierda. Evolución, se trata dijo el juicio clínico, de una trombosis venosa profunda complicada, flemaxia cerulea, por progresión trombótica proximal en el transcurso de COVID-19. Se aconsejó continuar con la heparina terapéutica por 3 meses adicionales y nueva revisión con ecodoppler. Así que efectivamente, como todos, la mayoría de todos habéis decidido, lo importante era continuar con la heparina a dosis terapéutica hasta que viéramos la progresión del trombo. De ahí que cuando vemos estos casos y tanto tiempo y este paciente había evolucionado bastante mal, te das cuenta de que la importancia del seguimiento. Para ello hemos intentado con el grupo de trabajo, como bien ha comentado Juan, al cual pertenecemos, de vasculopatías de Semergen, intentar recopilar todos los datos que teníamos, las actualizaciones que por supuesto se van a ir siguiendo cambiando, pero por lo menos tener una serie de recomendaciones que me gustaría compartir con todos vosotros para la actuación de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con pacientes de alto riesgo con una infección? Se recomienda heparina de perdón. Un momentito, perdón. Se recomienda heparina de bajo peso molecular
como el fármaco de elección en ausencia de contraindicaciones. La enoxaparina es la única heparina de bajo peso molecular incluida en el listado de medicamentos para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En pacientes al alta hospitalaria como es el nuestro, el médico de familia deberíamos continuar con la profilaxis, evaluando periódicamente el riesgo trombótico y hemorrágico, mientras sus factores de riesgo transitorios, como mínimo un mínimo de 7 días, y diréis, este paciente está con tratamiento terapéutico, no con profilaxis, efectivamente, pero nosotros teníamos que haber continuado la evolución y haber visto que este paciente era de muy alto riesgo por la trombosis profunda que tenía y que, por supuesto, teníamos que haber continuado haber puesto terapia con heparina, con dosis terapéuticas. Un mínimo de 7 días, lo de los 5 días nunca lo entendí, porque decían 5 días y cambiamos al anticoagulante, no lo sé, pero como mínimo 7 días y luego ir dejándolo el tiempo que sea necesario para y ver la adherencia y el cumplimiento del tratamiento. En caso de que hay algunos casos en los que se es alérgico a la heparina o hay trombocitopenias, como hemos dicho, es muy importante lo de hacer una analítica para controlar todos los factores. La trombocitopenia producida por heparinas. Entonces, en estos casos tenemos el fondaparinus, cuyas dosis aquí las tenéis todas puestas dependiendo del filtrado glomerular. Y luego, en todo paciente con bajo riesgo de trombosis que nosotros tengamos antes y después de darles el alta, se valorará siempre individualmente la tromboprofilaxis no farmacológica con medidas compresivas como las medias elásticas, y se realizará, por supuesto, un seguimiento de riesgos. Y luego deciros que este era un paciente con un anticoagulante previo, o sea, se recomienda la suspensión de todos los anticoagulantes orales directos y los vitamina K, a pautar con heparinas a dosis terapéutica. Luego, si queréis, en las preguntas lo comentaremos el por qué. En caso de no existir alteraciones de coagulación y de riesgo trombótico, siempre tendremos que tener en cuenta que eso es algo que sí que hemos aprendido, son las interacciones, y sobre todo como cada día están utilizando fármacos diferentes, con fármacos, las interacciones entre los anticoagulantes. Esa es una de las grandes razones el por qué quitar los anticoagulantes orales, porque muchos de ellos tienen muchas interacciones con los retrovirales. Ahí tenéis una página web en que directamente valora las interacciones. Y en caso de que haya alteraciones de la coagulación o riesgo trombótico, se recomienda reintroducir los anticoagulantes. Como hemos visto antes, se van a mantener las heparinas de bajo peso molecular durante un tiempo, por lo menos incluso hasta 3 meses, como bien decía el cirujano vascular, y luego a la hora de meter el anticoagulante, siempre y cuando tuvimos una PCR negativa, el curso clínico de la situación sanitaria y la pandemia nos lo permita. Luego, en pacientes con antiagregantes, como era en este caso, no se contraindica la profilaxis de heparinas y se deberán siempre tener en cuenta todas las interacciones. Los que más interaccionen es el clopidogrel, el ticagrelol, que es sobre todo con determinados retrovirales, y entonces los que menos van a interferir son la aspirina y el prasugrel. Y para terminar, 3 mensajes facilitos. Tenemos atención primaria un papel fundamental en la prevención, manejo y seguimiento de estos pacientes COVID-19, sobre todo en fase tanto pre como post hospitalarias. La actuación nuestra debe de ser individualizada, valorando el riesgo trombótico hemorrágico para poder establecer una profilaxis antitrombótica con un método adecuado, con una dosis correcta, y mejorar el curso evolutivo de la enfermedad. Nos enfrentamos cada día a nuevos protocolos con actuaciones diferentes e informaciones. Lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre la evidencia existente para poder actuar con rapidez, pero siempre con cuidado, cautela y sobre todo sentido común. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Olga, por traernos este caso tan interesante, la verdad. Antes de pasar al siguiente escenario clínico, recordar a los oyentes que puedan hacer preguntas y animarles.
que luego los ponentes contestarán gustosamente en la parte final, en la tertulia. Pasamos a presentar el segundo escenario clínico y para ello tenemos hoy con nosotros al doctor Manuel Frías Vargas, médico de familia. Trabaja en el mismo centro de salud que Olga, en Comillas, en Madrid. Es el coordinador del grupo de trabajo de vasculopatías de Semergen. También es miembro del grupo de trabajo de hipertensión y riesgo cardiovascular, entre otros cargos. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Gracias a Sanofi por el apoyo no condicionado de atención primaria con todos estos webinares que de una manera lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Gracias a todos los compañeros que están ahora mismo conectados. Gracias a vosotros, Juan y Olga, por estar compartiendo conmigo estos minutos. Y sobre todo a los técnicos que están detrás de todo este embalaje, todo esto que tiene consigo el webinar. En esta ocasión os hablaré de un escenario que es la embarazada que ha dado un SARS-CoV-2 desde atención primaria, ¿vale? Y una evaluación multidisciplinar. Nuestra responsabilidad como médicos de familia en el día a día que vemos a pacientes es que estos pacientes no vayan a los hospitales o que tengan que ir a aquellos pacientes que realmente lo requieran. Es decir, que con los recursos suficientes podríamos ayudar que solo los pacientes que necesitan ser valorados en el hospital puedan acudir a ello. Y atención primaria es el punto clave en esta situación, mejorando así la visión multidisciplinar y la valoración individualizada que tendríamos que tener en estos tipos de pacientes. Sabemos que esto es lo ideal y que realmente nuestros gestores no hacen que esto sea una realidad palpable. Nuestro caso clínico empieza con Mar, que es una mujer de 42 años, que no tiene ninguna alergia medicamentosa, que no tiene ningún antecedente personal de interés, salvo aquellos unos episodios de migrañas que realmente en los últimos meses estaban controlados, que es una embarazada de 12 semanas, que es primigesta, veis la fecha de última regla y la fecha probable de parto, que se capta este embarazo en nuestro centro de salud a las 6 semanas de gestación por nosotros, como médico de familia, y por la matrona, con una analítica de primer trimestre sin alteraciones, pero que desde aproximadamente desde el inicio del embarazo tiene una hiperemesis gravídica que mejora parcialmente con antiemético que veis en la diapositiva y que realmente está con tratamiento que todos conocemos de yodo, ácido fólico y vitamina B2. Acude a nuestro nosotros llamamos de forma telefónica el 20 de julio y nos cuenta que tiene una temperatura de 38 grados, que tiene un saturómetro, no sabemos el por qué tiene un pulsiómetro en su domicilio, pero bueno, lo tenía, 98%, y que tiene una sintomatología clave. Esto es una plantilla que nosotros utilizamos en atención primaria en nuestro sistema informático AP Madrid, donde podemos perfectamente rellenar pues, la sintomatología. Y la paciente tiene síntomas de infección respiratoria, tiene fiebre, tiene tos, no tiene una disnea y tiene dolor muscular, odinofagia, anosmia, eugesia y un dolor de cabeza que no se le parece a su migraña que ha tenido. No hay ningún criterio de gravedad, por lo que no hay ningún síntoma de empeoramiento en los días anteriores, no se deriva al hospital, pero se le invita a que se acerque a nuestro centro de salud para una valoración física y la recogida del exudado de la PCR de SARS-CoV-2 COVID-19. En la exploración física, cuando se viene presencialmente a nuestro centro de salud, no hay ninguna alteración, sigue contando pues, la misma sintomatología que hemos visto en la plantilla anterior,
y que la fecha de inicio de la sintomatología es del 17 de julio, con unas tensiones bajas, con una respiración que no hay taquipnea, con una frecuencia cardíaca adecuada y una temperatura de 37,3. Se realiza el exudado, el cual es positivo, y se realiza también una analítica preferente en nuestro centro de salud de COVID, el cual contiene pues, un hemograma, una coagulación, todos los parámetros que conocemos y que habitualmente podemos pedirlo en nuestro centro de salud. Y esa analítica tiene una trombocitopenia, una linfopenia, un aumento de fibrinógeno y no tiene ninguna alteración de la función renal. Llama la atención que por la hiperemesis gravídica tiene una hiponatremia, probablemente por la hipermesis, pero bueno, no está tan deshidratada, pero tiene 130 milequivalentes y hipopotasemia, hipocalemia de 3,5. Vamos, más en torno a lo bajo, ¿no? Se contactó vía e-consulta en nuestro centro de salud a varios servicios, y en este caso el de obstetricia, pues tiene una e-consulta y se comentó el caso. Ellos recomendaron realizar una radiografía de tórax, una PI lateral, la cual veis ahí en la diapositiva, que donde no hay ninguna condensación que relacione al COVID-19. Y se continuó con los seguimientos de las ecografías como estaba previsto antes de que la paciente tenga la infección por SARS-CoV-2. Ahora bien, si estáis atentos, vamos a ver la pregunta, a ver si me ayudan un poco al seguimiento del caso, al desarrollo del caso. ¿Cuál sería el manejo clínico inicial en este caso? Pues 4 posibles respuestas, y la primera sería el aislamiento domiciliario según pandemia y tratamiento sintomático, el aislamiento domiciliario según pandemia, el aislamiento domiciliario según pandemia y el uso de heparinas de bajo peso molecular, y una cuarta posible respuesta sería el aislamiento domiciliario según pandemia y continuar la evolución médica. Pues podéis contestar y vamos viendo la respuesta a ver si la tenemos. Los diferentes estudios de la pandemia que han sido publicados nos confirman lógicamente lo que había comentado mi compañera Olga, un aumento de riesgo trombótico. Y exactamente en esos datos relacionados al paciente pone el embarazo, y que puede tener datos relacionados con severidad de la COVID-19, pues que eventos anteriores que haya tenido, se presentan más TED que trombosis venosa profunda, etcétera, etcétera, como veis en la diapositiva, que en este caso la paciente no tenía ningún evento trombótico anterior. También podemos ver en esta revisión que, aunque sea para pacientes quirúrgicos, es válido también para pacientes médicos, que hay predictores de riesgo trombótico, como es la inmovilidad, como bien había comentado también Olga, el embarazo, la infección aguda, la deshidratación, la edad de en torno a 41 a 60 años y el índice de masa corporal mayor de 25, entre otros síntomas o signos que podéis ver en la diapositiva. Podemos ver las respuestas que han comentado los compañeros que han dado. En el 69% el aislamiento, votan por el aislamiento domiciliario según pandemia y el uso de heparina de bajo peso molecular. Muy bien. Pues la unión del embarazo y la infección por COVID-19 producen diferentes alteraciones en la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como veis en la diapositiva, unida a una disfunción endotelial del virus. Esta disfunción endotelial hace que se active el complemento, y aquellos efectos procoagulantes del virus, de la COVID-19, puede empeorar este embarazo normal, y muchas veces se puede presentar preeclampsia, embarazos pretérminos o alteraciones en el desarrollo fetal de la paciente. Nosotros, desde los primeros días de la pandemia, Olga y yo estábamos de baja
y se nos ocurrió ofrecer una encuesta a diferentes tipos de especialistas, no solamente la medicina de familia. Y más de 400 profesionales habían contestado y nosotros, entre varias preguntas, os traigo aquí las principales preguntas que creemos conveniente que vosotros la conocéis. Una pregunta se comentaba de que si conoces algún protocolo para evaluar el riesgo trombótico en la COVID-19. La gran mayoría de las personas dijeron que no conocían, el 60% no conocían ningún protocolo relacionado para evaluar este riesgo trombótico. A mediados de la pandemia, esto a finales ya de abril, mediados de abril más o menos sería. También otra pregunta que habíamos hecho en esta encuesta es que si la enfermedad tromboembólica estaba infradiagnosticada en estos pacientes COVID-19 y que el 75% contestaron que sí, estaba infradiagnosticada. Otros antecedentes que podría influir en este aumento de riesgo trombótico nos decían que había varios y que esencialmente, principalmente era la comorbilidad de hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, neoplasias, etcétera, pero también se comentaba, como ven en la diapositiva, que el embarazo y el puerperio era uno de los antecedentes, o es uno de los antecedentes que podría influir en este riesgo trombótico. También preguntamos que si los pacientes COVID-19 de manejo ambulatorio deberían recibir tromboprofilaxis. La gran mayoría, más del 60%, contestaron que dependía un poco de las escalas de riesgo trombótico y hemorrágico. Y exactamente, la valoración del riesgo trombótico en estos pacientes se debe de realizar en estos 4 puntos. La valoración individual del paciente en ese momento, tanto del riesgo trombótico como de hemorragia, la valoración de la función renal y sobre todo, que es lo más importante, la evaluación dinámica que podríamos tener en estos pacientes. Por lo que hemos tenido un compendio de varias recomendaciones y comentamos que en estas recomendaciones que exactamente las pacientes embarazadas con infección por SARS-CoV-2 constituyen un grupo de riesgo incrementado de enfermedad tromboembólica venosa y una valoración compartida deberíamos tener con el ostreta o la unidad de trombosis. Y habíamos visto de que en estas recomendaciones de que en la gestación y en el puerperio con una clínica sugestiva de COVID-19, con una enfermedad leve o ya sea asintomática o una enfermedad moderada, que esté en domicilio, que esté inmovilizada, se debería de realizar la heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante al menos 2 semanas y hasta 7 días después de la resolución del cuadro. En el puerperio vemos que si hay enfermedad moderada en el mismo puerperio y hay una inmovilización mucho más prolongada, esta heparina se puede prolongar inclusive hasta, como habíamos comentado antes, hasta 7 días después de la resolución del cuadro. Inclusive hay estudios que comentan o que recomiendan la prolongación de la heparina hasta 6 semanas. Bueno, pues en nuestro caso se pautó la heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, 40 miligramos cada 24 horas, la enoxaparina subcutánea por 15 días. 15 días era una enfermedad leve, que estaba aislada, vivía en un domicilio aproximadamente ella y su pareja de 30 a 40 metros, estaba con una inmovilización, porque pues, tenía malestar general, dolor de cabeza y la hiperemesis gravídica. Y se comentó pues, el tratamiento sintomático con paracetamol si precisaba. Se realizó el seguimiento hasta el fin del aislamiento según el protocolo de la Comunidad de Madrid en ese momento. Se realizó la PCR que fue negativa a los 15 días y desde ese momento hasta ahora, que hablé yo con ella ayer, no hay ninguna incidencia durante el desarrollo del embarazo. Como vemos aquí, ya lo ha comentado Olga, pues los diferentes tipos de dosis, tanto profilácticas como terapéuticas, que podríamos ver, que está en el documento que veis en la diapositiva, nuestro documento del grupo de trabajo, que lo podéis verificar online. Y os quiero
quiero finalizar pues esta breve conversatorio con vosotros diciendo unos mensajes finales. Nos estamos enfrentando cada día en nuestras consultas a una pandemia que puede tener, entre otras manifestaciones, la trombosis, con importante impacto en la mortalidad de estos pacientes, que hay diferentes escenarios clínicos. Hemos visto una trombosis venosa profunda, hemos visto una embarazada, y el médico de familia puede tener perfectamente y debe de tener un papel fundamental para su diagnóstico, para su tratamiento y el seguimiento desde atención primaria. Y ante este cambio de escenario que nos ha tocado vivir en estos meses y que nos tocará vivir hasta mediados probablemente del año que viene, hay diferentes nuevos protocolos de actuación en atención primaria, pero ninguno de estos protocolos ve o compendia o resume exactamente qué deberíamos hacer nosotros los médicos de familia. Desde el grupo de trabajo de vasculopatías de Semergen queríamos hacer ese resumen y que el médico de familia no esté buscando esa información cambiante, esa actualización en varios consensos o varias recomendaciones, sino que el médico de familia tenga sus propias recomendaciones. Finalmente, quiero reflexionar con esta frase que salió hace unos meses en el New England, en un editorial, y quería comentarlo con vosotros, y debemos razonar críticamente, reflexionar sobre las opiniones que puedan influir en nuestros procesos de pensamiento. Eso es así, pero debemos evaluar la evidencia que tenemos para decidir cómo tratamos a estos pacientes en nuestra práctica clínica. Y sobre todo, que los ensayos clínicos que se realicen en los próximos meses, en los próximos años, que sea con un equilibrio clínico. Pero al mismo tiempo de actualizarnos, deberíamos de actuar con rapidez, pero al mismo tiempo con mucho cuidado, con mucha cautela y sobre todo con la razón científica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pasamos ahora a la tercera parte del programa, que sería la parte de las preguntas y de la tertulia. Nos llegan las primeras preguntas para la doctora García, porque tienen que ver con su caso clínico. Doctora, ¿cuál es tu opinión respecto a la retirada del ácido acetilsalicílico que se le hace al paciente en las consultas externas de trombosis al mes de tratamiento, al mes del alta hospitalaria? Y una segunda pregunta sería, ¿cuál crees que ha sido el motivo del cambio de heparinas de bajo peso molecular a anticoagulantes de acción directa al alta? No se te oye, Olga. ¿Ahora? Ahora sí, Olga. Muy bien. Lo que hace el directo. Eso es importante, el directo. Lo que no me pareció motivo suficiente el que verdaderamente retiraran el adiro y pusieran el anticoagulante. Una de las razones podía ser que al poner el anticoagulante porque el paciente no se pinchara la heparina, pero dices, era un paciente completamente independiente, que era muy mayor, vivía solo y no tenía ningún problema para poderse pinchar la heparina. Yo no sé si ellos también sabrán que los antiagregantes no está contraindicado con la utilización de heparinas. O sea, de hecho, hay pacientes con infartos que están doble antiagregados y lo que se hace es que se mantiene la antiagregación y, como he comentado antes en una de las diapositivas, solamente el clopidogrel y el tecagrelol son los que producen interacciones con los retrovirales, y lo que hay que hacer es cambiar esos por prasugrel, y entonces se sigue manteniendo la doble antiagregación. Así que yo no entendí nada de por qué le habían quitado la aspirina. De hecho, yo se la volvía a poner. Y luego, sobre la segunda pregunta de lo de los anticoagulantes, a mí me sorprendió por eso mismo, porque sí que se utiliza en estos momentos en una enfermedad tan inflamatoria como es el COVID-19 y tan trombótica. Lo suyo es utilizar las heparinas de bajo peso molecular, no solamente por su acción anticoagulante, sino por su acción antiinflamatoria.
y además pudiéndolo utilizar en un paciente con una insuficiencia renal. Hay que tener mucho cuidado también con los anticoagulantes a la hora de valorar. Por eso uno de los factores que antes hemos insistido es lo de valorar la función renal, sobre todo en estos pacientes, ya que dependiendo de su función renal nosotros vamos a adaptar el tratamiento y las dosis a cada uno de los motivos y a cada uno de los pacientes, individualizando, por supuesto, el tratamiento a cada uno de ellos. Así que mi contestación es: no entendí nada. O sea, de hecho, al poco tiempo, al mes, fue cuando vino, porque seguía muy pocho, le seguía doliendo muchísimo la pierna y verdaderamente mejoró cuando se lo cambiamos a una heparina terapéutica, a dosis de 80 unidades la enoxaparina, y luego le incluimos la dilución. Muy bien, muchas gracias, Olga. Pregunta para Manuel, referente también a su caso clínico. ¿Hay contraindicación de la lactancia materna en las mujeres que se infectan por COVID-19? Y caso de que no haya contraindicación, ¿qué heparinas de bajo peso molecular se podrían utilizar en el tiempo de la lactancia? ¿Son todas iguales? ¿Hay alguna que esté contraindicada? ¿Alguna de elección? No hay una contraindicación de proseguir o de seguir la lactancia materna. Lógicamente tienes que tener los cuidados, la mascarilla, la limpieza de la aureola y todas las medidas generales del COVID. De las heparinas podríamos, perfectamente la enoxaparina es la que tiene la indicación, y alguna otra heparina tiene que tener, tiene en su prescripción, tienes que tener cuidado con la insuficiencia renal. Por ejemplo, la bimiparina, tienes que tener cuidado en la función renal de estos pacientes, es decir, precaución. Pero la enoxaparina es la que puede indicarse y debe de prescribirse en estos tipos de pacientes. Muy bien, también ha llamado la atención a muchos oyentes el hecho de que se le haya realizado una radiografía de tórax a la embarazada. Sí, cuando yo estuve revisando el caso, lógicamente me llamó la atención, pero claro, en este tipo de pacientes estamos hablando de COVID-19, donde tiene una importante alteración protrombótica. La radiografía de tórax, pues hombre, te dice si realmente tiene una infección pulmonar, que estamos viendo en los infiltrados, la condensación del COVID-19, y tienes que valorar el riesgo-beneficio que tienen en estos tipos de pacientes. Lógicamente se ha hecho, lo he preguntado, y sí se hace regularmente y se debe de realizar pues, con precauciones que el centro de radiología la ha tenido. Muy bien, muchas gracias. Pregunta un oyente si en pacientes con sintrón se deberá suspender cualquiera de los dos ponentes. Olga. ¿Quién quiera? Una de las indicaciones, además en esto que estamos intentando aprovechar, es que sí, lo que se debe de hacer principalmente, punto uno, es por el que tienen que venir a los centros de salud para el control del INR. Lo suyo es retirar el anticoagulante de vitamina K por una heparina de bajo peso molecular. En algunas otras ocasiones, si no hay alto riesgo, eso los están cambiando por anticoagulantes orales. Cuando no hay riesgo trombótico y tampoco hay interacciones con los retrovirales, lo que sí que se está haciendo es, y sobre todo en pacientes con trombosis, es cambiarlos por anticoagulantes orales, en la que no hay grandes problemas y que se puede hacer las valoraciones y los seguimientos muchísimo más fácil que con el sintrón. Entonces se está aprovechando, y de hecho, por lo menos en nuestra comunidad, los inspectores nos están dando manga ancha para poder hacer los cambios de momento sin poner pegas, porque si sabéis, por lo menos aquí en nuestra comunidad tiene que pasar por inspección todos los anticoagulantes orales. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. COVID moderado que no precisa ingreso, con dímero D ligeramente elevado. ¿Qué dosis de heparina y cuánto tiempo la mantendríamos?
Yo creo que estos pacientes depende un poco de la alteración, ¿no?, que tenga este paciente en ese momento. Este señor que presentó Olga no tenía TEP. Sería un COVID moderado, probablemente, ¿no? Y nos hemos contactado con las personas que puedan tener un poco más de visión multidisciplinar en este caso y lo hemos tratado. Pero, hombre, yo creo que hay que valorar riesgo-beneficio de cada uno, qué es lo que tienes tú en tu centro de salud, lógicamente, qué posibilidades terapéuticas tienes tú en ese momento. Pues yo creo que depende la situación, ¿no? Y depende el momento donde llega este paciente. No sé si, Olga, tienes algo que agregar. Yo quería comentar sobre, aprovechando la pregunta, sobre lo del dímero D. El dímero D es, en el caso del COVID-19, lo que sí que está escrito que es un valor pronóstico, no es un valor diagnóstico. Entonces, el tener elevados las cifras de dímero D supone que el pronóstico es peor y, por lo tanto, hay que ser un poquito más agresivo en cuanto al tratamiento. Lo que sí que nos dice que si mantenemos es un proceso inflamatorio, no solamente por eso, sino que es un proceso inflamatorio y sí que hay que hacer la valoración de podernos encontrar con algún trombo y hay que hacer pruebas de ecografías de ecodoppler para comprobar si verdaderamente existen trombosis o no existen trombosis. Antes, cuando se pide un dímero D en urgencias, el negativo significa que no hay trombosis, pero en estos momentos el tenerlo alto no significa que haya trombos, sino que lo que hay que hacer es buscarlo. Y sí que es verdad que una vez que está establecido, es un pronóstico el mantener. Por eso, en algunas tertulias que hemos tenido de médicos de atención primaria, el poder valorar nosotros la evolución de los pacientes, pudiendo pedir los dímeros D, pues verdaderamente sería un buen valor y para poder nosotros ver la evolución de estos pacientes. Yo, de todas formas, en los pacientes que valoro, porque ya soy una friki de estas cosas, sí que pongo profilaxis en pacientes con riesgo. Si hago una valoración de riesgo alto, pacientes hipertensos, diabéticos, que mantienen, aunque tenga un medio que mantienen eso, y sobre todo hacer la valoración del propio paciente, que sea varón, y luego el que esté confinado y no haga ejercicio, para mí ya eso sube el riesgo y, por lo tanto, sería candidato de poner tratamiento profiláctico por lo menos hasta que su proceso mejore. Siguiente pregunta. Si tenemos a un paciente con una trombosis venosa superficial y COVID, ¿el tratamiento debería de ser el mismo, heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux durante 45 días? Muy buena pregunta. Muy buena, muy buena. Muy buena pregunta. Verdaderamente, bueno, yo seguiría con la heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas y más que nada por el alto riesgo trombótico que en sí tiene el COVID-19. En una trombosis superficial sin otras alteraciones, efectivamente, el tratamiento es fondaparinux 45 días, pero en este caso, junto con alteraciones, otros procesos inflamatorios, yo pondría heparina de bajo peso molecular. La indicación del fondaparinux cuando hay una trombocitopenia producida por la heparina, entonces sí que pondríamos fondaparinux, y en caso de alergias de heparina. Yo no sé si, Manuel, harías lo mismo. Totalmente de acuerdo contigo, Olga. Y lo más importante aquí, los 4 pilares, ¿no? El riesgo trombótico continuo que puede tener este paciente. Este paciente probablemente le hagamos una ecografía, lo que podamos hacer una ecografía en nuestro centro de salud. Nosotros tenemos la dicha o la desgracia, no lo sé si decirlo, pero yo creo que la dicha, de tener una persona que hace ecografía y tener un ecógrafo en nuestro centro de salud. Y lo más importante es el riesgo continuo, aparte de la valoración clínica, aparte de la valoración renal. Y lo más importante es el seguir este paciente, que nosotros lo podemos seguir perfectamente telefónicamente o presencialmente. Los centros de salud no están cerrados y aquí en la Comunidad de Madrid, aunque estamos casi confinados, no estamos cerrados, ¿eh? Gracias.
Mujeres en edad fértil que toman anticonceptivos, ¿cuáles serían las recomendaciones si se infectan por el coronavirus? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que estas pacientes, igual que las perimenopáusicas o premenopáusicas, o que toman, que toman anticonceptivos orales, lo más importante es suspenderlo. Porque el aumento que tienen los anticonceptivos en estas pacientes, exactamente la edad fértil, pues aumentan mucho más el riesgo trombótico que por sí tiene la COVID-19. Entonces, suspenderlo, valorar un poco la indicación y si hay que tener una valoración también multidisciplinar, en este caso con ginecología, pues tenemos consulta y lo que no, una llamada, ¿no? a nuestros queridos compañeros ginecólogos. Olga, ¿crees que puedes añadir algo? No. Paciente COVID que no precisa ingreso hospitalario y tiene una neumonía leve. Viendo que el resto de factores de riesgo de trombosis... Espera que no... A ver. No está muy bien explicada, pero bueno, es un COVID con una neumonía leve. Valorando el resto de factores de riesgo, ¿pondríamos heparina a dosis profiláctica por 15 días o solo por 7 días? Olga. Como mínimo pondríamos 7 días. Lo que habría que ver es con qué tratamiento lo íbamos a tratar. Entonces, dependiendo del tratamiento y luego dependiendo de la evolución de la trombosis, pues seguiríamos como mínimo 7 días. Yo normalmente, todos sabéis que la neumonía en 7 días no mejora mucho y si no mejora hay que seguir con el tratamiento. Entonces, 15 días mantener la heparina durante todo el tiempo. Incluso en algunas situaciones lo que hay que hacer es mantenerla después de que ya ha cedido y que ya toda la sintomatología por lo menos unos cuantos días más hasta que se incorpore a la vida cotidiana. El problema de esto no solamente es lo de los 7 días de la neumonía, sino que está confinado y metido en la cama y sin moverse durante más tiempo. Entonces, mientras esté así con el confinamiento, yo mantendría la heparina profiláctica. María Begoña nos cuenta un caso clínico que ha tenido ella real y os pide vuestra opinión. Es un varón de 59 años, COVID positivo, desde hace 15 días. Tiene una analítica con dímero D de 1957. El fibrinógeno alto. Pesa 96 kilos y le han pautado Clexane de 60 cada 24 horas durante 10 días. Pregunta si os parece correcto. En urgencias de hospital, la radiografía de tórax fue normal. La analítica normal, excepto lo que ha indicado, y no le pautaron heparina al alta. Se la ha puesto ella. Ella se la puso posteriormente. Me parece fantástico, o sea, me parece fenomenal el tratamiento y como bien has hecho es lo de los 60. Numerosos especialistas hospitalarios lo que estaban comentando es que con la dosis profiláctica solamente de 40 uno se quedaba bastante corto y tienen algunos estudios de que sobre todo en gente obesa el riesgo que ocurrían y de mortalidad y de pronóstico era malo, entonces que era muy importante el ajustar las heparinas al peso, no quedarnos solamente con la dosis profiláctica basal, sino que hay que adaptarla al peso y por lo tanto fenomenal. Eso es, está bastante bien, perdón Juan. No. Comentar también de que esta distribución de dosis en relación al peso, es verdad que cuando tú buscas los diferentes tipos de heparinas, no viene en la ficha técnica como tal, sino son consenso de expertos que se ha llegado a eso, ¿no? Y en nuestra tabla de dosis profilácticas, que la podéis ver online, acceso completo, podéis verificar esta situación también. María Estrella pregunta, en relación con el embarazo, ¿la profilaxis en pacientes con COVID-19 debería hacerse independientemente del trimestre de gestación? ¿Quién quiera contestar? Los dos. Sí que se hace igual, exactamente igual. Paciente anticoagulado con Sintrón con síntomas leves, ¿se puede mantener o se debería de cambiar a heparinas de bajo peso molecular?
Eso depende de la valoración del paciente, de cómo tengáis el centro y de las posibilidades y el acceso que se tenga al paciente. O sea, nosotros en Barajas, si es un paciente que está en el domicilio, que no se puede mover, que es mayor, que está confinado por otras cosas, entonces que tiene que ir enfermería a hacer el INR, aprovechar la coyuntura. Pero bueno, pero también hay pacientes, hombre, por supuesto tenemos pacientes que no se les puede cambiar, que eso sí que hay que tenerlo en cuenta, todos los que tienen las prótesis mecánicas. Lo mismo que los que tengan una enfermedad de fosfolípidos, esos no, esos tienen que seguir con el anticoagulante sí o sí, y entonces lo que sí que se estaban comentando y en todas las sociedades es que por lo menos se alargue el control del INR, no solamente, o sea, 4 semanas, sino que se podía alargar a 6 o 8 semanas. La cuestión que lo que hay que hacer es individualizar y hacerlo más fácil para todos. Pero sí que se puede, o sea, perfectamente, o sea, se podría, o sea, no hay ningún problema. De hecho, hay una indicación, es esa. Hay una pregunta que yo creo que es más para ginecólogo que para nosotros, más de especializada. Nos dicen que qué alteraciones fetales puede producir la infección por COVID. Lo que yo he leído, Juan, lo que yo he leído en los diferentes metaanálisis es bajo peso. Bajo peso hay aumento importante de la preeclampsia en estas pacientes con todas las complicaciones que pueda tener una preeclampsia y una eclampsia, que podríamos verla, vamos, podríamos estudiarla. El síndrome de HELP, todas estas cosas raras que se podrían valorar. Y sí que lo que he visto bajo peso, pero claro, son estudios limitados, con poca evidencia, pocos pacientes, entonces, claro, no hay nada absolutamente, no hay nada claro, ¿no? En esta situación, como en muchas cosas de la COVID-19, ¿no? Que todavía no tenemos claro ni la vacuna, pues imagínate, ¿no? Claro, claro, claro. Pacientes de alto riesgo trombótico, con insuficiencia renal crónica, ¿qué heparinas de bajo peso molecular utilizar? ¿Cuáles están contraindicadas? ¿Dosis? Podemos, espérate, que a ver si podíamos poner una de las tablas para la que pongo veáis. yo, Olga, si quieres. Ah, la pones tú, vale. Sí, la tengo aquí en pantalla porque seguro que le iban a hacer la pregunta y yo estaba aquí preparado un poco. Y a mí se me va a traspasar. Vale, pues. Realmente tanto la enoxaparina como la bemiparina como la tinzaparina son las 3 que se pueden utilizar en insuficiencia renal, que se están utilizando más. La enoxaparina, lo único que hay que hacer es hacer controles de 10A cuando los filtrados glomerulares son más bajos. A partir de 15 están contraindicados todas las heparinas. Por debajo de 15 no se pueden utilizar ninguna de las heparinas, no están recomendadas. Y luego la bemiparina lo que hay que hacer es disminuir hasta la mitad, más o menos un 75%, y la tinzaparina exactamente igual como veis ahí en la gráfica. Pero vamos, que son... Claro, es verdad que nos van a decir ahora los compañeros que cómo voy a monitorizar los anti-10A, pero que ponerse de acuerdo con hematología y muchas veces, por ejemplo, nosotros en el hospital que nos corresponde no tenemos ningún acceso a hematología, ningún acceso a hematología. Entonces es un poco el preguntar, el indagar y el tener que el paciente se lleve lo mejor de nosotros, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, sí. Pero no es difícil, como veis ahí, eso es reducir la dosis prácticamente a la mitad y ya está, tanto en dosis terapéuticas como dosis profilácticas, que incluso son dosis terapéuticas, como veis ahí, como hemos visto en el paciente, se hace 1 miligramo kilo cada 24 horas, y si hubiese tenido un filtrado glomerular normal, pues sería cada 12 horas. Gracias, Manuel. Nada. Siguiente pregunta. En relación a diferentes tipos de anemias que podríamos ver en atención primaria, talasemias, hemofilias, células falciformes, ¿riesgo o protección con la infección de la COVID-19? De eso Manuel sabe mucho. ¿Qué va? No sé nada de eso.
Lo que se comenta en los diferentes consensos por ejemplo, en los diferentes webinares que ha habido sobre esto, es que no se sabe exactamente si la talasemia es un riesgo o un beneficio. Lo que sí se ha visto de que los pacientes que tienen talasemia o alguna otra alteración de hemoglobinopatías pueden tener más COVID, es decir, pueden tener un cuadro mucho más severo de COVID-19. Eso sí que está claro en algunos sitios, en algunos consensos y en algunos papers que se ha revisado, que puede empeorar inclusive el estado basal de los pacientes, como cualquier otra patología o como cualquier otra comorbilidad. Pero realmente, como todo en la COVID-19, está por ver y faltan más estudios que puedan realmente validar científicamente esta situación. Preguntan por una consideración que ha hecho la doctora García sobre pautar heparinas de bajo peso molecular de forma profiláctica en pacientes de riesgo infectados por COVID-19. Si esto es válido, también si sería válido para casos con infecciones leves. Sí, efectivamente, exactamente igual. Lo único que hay que hacer es, por eso decíamos y hemos insistido los dos, que lo que hay que hacer es la valoración del riesgo trombótico. La valoración del riesgo trombótico y luego también la valoración del riesgo hemorrágico, y entonces tú ves el beneficio que vas a obtener de esos pacientes. Todavía comentando con los de hematología, ellos estaban comentando que precisamente solamente con ver un paciente que sea hombre mayor de 65 años obeso ya se lleva todo el riesgo trombótico por encima. Entonces, en esos pacientes lo que hay que hacer es ser o sea, tener en mente la tromboprofilaxis lo más precoz posible para tener menos problemas. Yo, desde luego, sí. Incluso hacer las valoraciones por teléfono, que tener la tablita al lado de hacer la valoración, porque se nos escapan y muchas veces no nos acordamos de que verdaderamente es gente que está inmovilizada, gente que no se puede mover y que verdaderamente deberíamos de hacer la tromboprofilaxis lo antes posible. Una pregunta para los dos. ¿Qué opinión tenéis sobre la financiación de los SACOTS en pacientes con tromboembolismos pulmonares versus heparinas? ¿Qué motivos puede haber para no hacerlo? Eso es muy contradictorio. Precisamente me pasó con este paciente. Este paciente salió, que antes no lo he comentado, una de las razones de no poner el anticoagulante oral y mantener las heparinas es porque este medicamento no lo podían pagar determinadas personas, porque no lo cubre la Seguridad Social. O sea, a mí me parece muy bien que saliera del hospital con el anticoagulante oral, pero nadie le preguntó y nadie le dijo que lo tenía que pagar y si podía pagarlo. De todas formas, yo creo que con lo que está cayendo y con todo lo todos los ensayos que estamos teniendo, yo creo que es un buen motivo para que se percaten y se den cuenta desde arriba los inspectores que debería de ser una indicación el que podamos utilizar directamente los anticoagulantes orales, lo mismo que se están utilizando para las otras indicaciones. Ahora mismo no se operan de rodilla a nadie, así que todo ese gasto lo podíamos pasar a todos nuestros pacientes que ahora mismo sí que podrían beneficiarse con el anticoagulante oral. Manuel, ¿quieres añadir algo? No, lo que siempre añadir a Olga, comentarlo, lo que hemos comentado en los casos, ¿no? Tener los 4 pilares en la mente, ¿no? La valoración clínica del paciente, el riesgo trombótico, el riesgo renal, el riesgo de hemorragia, ¿no? Y tener, a pesar de que nosotros tenemos miles de cosas en la cabeza cada día, que vamos viendo más gente y que esto cada día va peor, y espero que mejore, pero tener ese cuadrito, esos cuadritos que deberían de ser algo que deberíamos tener pegados frente a nosotros en el ordenador, donde queráis hacerlo, tener eso pendiente, ¿no? y tenerlo en la cabeza. Roberto pregunta, dice, hola, tengo un paciente de COVID más neumonía bilateral que ha estado ingresado en domicilio, entre el domicilio y el hospital ha estado 34 días, hasta el alta. Durante 22 días ha estado con Clexane 60 miligramos por protocolo COVID 80 kilos. Vale, o sea, Clexane 60 miligramos, pesa 80 kilos
Y pregunta si nos hemos quedado cortos de días. Ha estado en casa aislado 12 días más sin profilaxis. Pues además es que curiosamente en todas las recomendaciones de las sociedades y en las recomendaciones de los distintos hospitales siempre ponen al final ya el alta, profilaxis y dependiendo de lo que diga el médico de atención primaria, así se hace. Yo, desde luego, hubiese continuado con la profilaxis y hay que seguir con ella, muchísimos más días. Como antes hemos comentado, hasta que no desaparezcan los síntomas y, por supuesto, hasta que los factores de riesgo no desaparezcan. Si ese señor no se puede mover, hasta que no se movilice, esos pacientes hay que mantenerlos con heparinas. Y, por supuesto, insistir en las medidas no farmacológicas. Y entonces, si se insiste en las medidas no farmacológicas, ponerse las medidas, no es este el caso, pero bueno, que se puedan mover, qué tal eso, hasta que no mejoren, yo seguiría con la profilaxis. Totalmente de acuerdo, y no una neumonía bilateral. El riesgo continuo, de los 4 pilares que hemos comentado en las guías, en las recomendaciones, el riesgo continuo, eso no se puede olvidar. Más en muchas ocasiones hay un par de estudios y de evidencias que comentan los pacientes con neumonías, hay un porcentaje bastante importante que acaban en TEP, en trombosis pulmonares. Mientras que si nosotros los tenemos por eso decidieron en los hospitales ponerles terapias, tratamientos intensivos de heparina, o sea, con tratamientos terapéuticos, porque hacían muchos TEP esos pacientes. Entonces, los nuestros en casa puede pasar exactamente lo mismo. Muy bien, muchas gracias a los dos. Creo que no tenemos más preguntas. Pasamos, si acaso, a las conclusiones. Hacemos una especie de resumen y luego os daré el turno de palabra para que hagáis vuestros comentarios finales. Como conclusiones, podríamos decir que en nuestra práctica asistencial contamos con un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, con el que vamos a tener que aprender a convivir. Ha venido para quedarse y no nos queda más remedio que adaptarnos a esta nueva época. Una de sus principales características es que predispone a la enfermedad tromboembólica. Y por eso es necesario que ante todo paciente diagnosticado de COVID-19 nos planteemos de forma sistemática la evaluación individualizada de su riesgo trombótico y también de su riesgo hemorrágico. Riesgos que se tienen que ir reevaluando de forma periódica. En pacientes con riesgo trombótico bajo, sería suficiente recomendar medidas no farmacológicas, como pueden ser el promover una serie de medidas generales, tales como fomentar la deambulación de forma precoz, promover la hidratación abundante en personas que tienen fiebre o procesos diarreicos, recomendar la movilización de las extremidades inferiores en personas encamadas, etc. También la utilización de medias elásticas de compresión. En pacientes de alto riesgo, se recomienda la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular, que en principio son el tratamiento de elección, a no ser que el paciente sea alérgico o que tenga antecedentes de trombocitopenia inducida por heparinas, que en este caso utilizaríamos fondaparinux. Las heparinas de bajo peso molecular son de elección, sobre todo por el efecto antiinflamatorio que poseen. Es conveniente evaluar la función renal del paciente para poder ajustar la dosis según el filtrado glomerular. Recordar que la enoxaparina es la única heparina de bajo peso molecular incluida en el listado de medicamentos esenciales para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En pacientes con riesgo hemorrágico elevado o sangrado activo, se recomienda solo la tromboprofilaxis mecánica, con balón de compresión neumática o medias elásticas de compresión. Hemos visto en el caso de Olga que los pacientes que salen de alta hospitalaria no necesariamente están curados, que tenemos que estar al tanto con ellos y hacer un control y un seguimiento. Es crucial por nuestra parte. En este caso, la trombosis venosa profunda progresó y necesitó un cambio y una modificación de tratamiento. Recordar que en los pacientes que ya tomaban tratamiento antiagregante, el hecho de sufrir una COVID-19 no contraindica el uso profiláctico con heparinas de bajo peso molecular. En pacientes con tratamiento anticoagulante previo, tanto ACOTS como antagonistas de la vitamina K y COVID-19,
se recomienda suspenderlo y pautar heparinas de bajo peso molecular a dosis terapéuticas. Manuel nos explicó que tanto el embarazo como el puerperio son dos etapas en la vida de la mujer que predisponen a la ETEF. El riesgo se hace todavía mayor si la mujer sufre de COVID-19, por lo que las recomendaciones de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia son las siguientes. Mujeres asintomáticas o con sintomatología de COVID leve, hay que pautar dosis profilácticas de heparinas de bajo peso molecular durante 2 semanas. Si la clínica es moderada o la inmovilización más prolongada, se alargará la profilaxis hasta 7 días después de la resolución de la COVID-19. Embarazadas que han sufrido ingreso hospitalario, al alta en domicilio, continuar con profilaxis durante 1 mes. Valorar en el tercer trimestre, prolongar la profilaxis hasta el parto y hasta 6 semanas posparto. Las puérperas que sufren ingreso hospitalario, al alta, profilaxis con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante 6 semanas. La lactancia no está contraindicada y se debe potenciar. Durante la lactancia, la única heparina de bajo peso molecular que se puede utilizar sin restricción por ficha técnica es la enoxaparina. También la bemipaparina con precaución. Los anticonceptivos combinados están desaconsejados. Se aconsejan los que llevan solo progestágenos y en comprimidos. El cáncer en fase activa y sus tratamientos, quimioterapia, radioterapia, también predisponen a la ETEF, por lo que será importante valorar la tromboprofilaxis en estos pacientes si sufren de COVID-19, de forma coordinada con los oncólogos. Estamos ya con los últimos minutos, tendríamos que finalizar la reunión. Olga, Manuel, os doy la última palabra a los dos, si queréis terminar con un par de frases, un par de palabras, algo con lo que os queráis quedar, con la esencia de lo que estamos hablando esta tarde. Nada, yo lo primero es darte las gracias por la moderación, Juan. Daros las gracias a todos los que estáis en estos momentos conectados, porque verdaderamente que es una alegría el poder compartir todas nuestras preocupaciones por la tromboprofilaxis. Dar las gracias a Sanofi por permitirnos el poder hacer estas cosas y el poder comunicarnos con todos de esta manera, tal como están las cosas. Y yo ya has hecho un gran resumen. Lo único que deciros que los pacientes, antes de que ingresen y después de que ingresen, son todos nuestros y que debemos tener en cuenta y valorar su riesgo trombótico para que la evolución de sus patologías y de su clínica sea lo mejor posible, y para eso estamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan, por la excelente moderación. Gracias a todos los que estáis ahí a 7:30 de la tarde y estáis todavía conectados y poco conversando sobre este importante tema de COVID y trombosis. Y lo más importante creo que es para cerrar y ver un poco todas las inquietudes que tenemos, es que siempre tener en la mente la evaluación del riesgo trombótico de los diferentes tipos de paciente, la valoración renal, la valoración de hemorragia y sobre todo comentar que es una evaluación continua, que debemos actuar con una rapidez, pero con cuidado, con cautela y sobre todo con la razón científica que deben tener los diferentes ensayos clínicos y las diferentes investigaciones que se van a llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos así esta webinar. Agradecer la asistencia a la doctora García y al doctor Frías, al laboratorio Sanofi y a todos vosotros por vuestra asistencia y participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.